A ver, pongámoslo así. Tú pagarías millones por un crack mundial, uno que te da goles, asistencias clave, pero del que siempre se oye, ¿no? Que si el liderazgo, que si genera conflictos. Ahora, lo dejas ir, gratis, al terminar contrato, aunque la rompa en la cancha, solo para decir, es cambio de proyecto. Esa es la pregunta, el dilema del Club León con James Rodríguez ahora mismo. Una que, divide agua. Bienvenidos a Radio Debate Sport. Ya lo saben, este es el espacio donde analizamos sin anestesia, con argumentos sobre la mesa, las polémicas que importan en el deporte mundial. Y hoy, sí, el foco está puesto ahí, en el futuro, ya inminente, de James Rodríguez en México. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia conectada una vez más a Radio Debate Sport. Como bien dices, el tema James está que arde. Su contrato con León, termina en diciembre de 2025. La promesa esa del Mundial de Clubes, pues se esfumó. La sanción de FIFA al Grupo Pachuca fue un golpe brutal al plan original. Y claro, con la llegada de un nuevo técnico, Ignacio Ambriz, y sin que suenen campanas de renovación ni negociaciones aparentes, la pregunta flota en el aire, ¿no? Y exige un análisis serio. ¿Debería el Club León hacer hasta lo imposible por retener a James? ¿O es este el momento, quizás, inevitable, de dejar partir al colombiano ahora en diciembre? Es que la discusión es compleja, Yo voy a sostener que se está subestimando peligrosamente, diría yo, el valor deportivo que James sí aporta en la cancha. Y que las circunstancias que rodean su posible salida, tienen más matices de lo que parece a simple vista. No es tan simple. Y yo desde esta otra esquina voy a argumentar que la decisión de no renovar, si es que se confirma, responde a una estrategia necesaria, calculada, incluso lógica por parte del club, dadas las nuevas realidades tanto deportivas como económicas y sobre todo el inicio del proyecto con Ignacio Ambriz. Hay razones de peso, créeme, más allá de los goles. Entremos en materia, directo. La piedra angular, vamos a decir. La razón principal del fichaje de James, por la que se hizo esa inversión importante, era clarísima: ser la figura estelar de León en el Mundial de Clubes 2025. Ese objetivo, ese gran escaparate, simplemente, se desvaneció. La exclusión por la sanción al Grupo Pachuca no fue un contratiempo menor, fue un golpe mortal, digámoslo así, a la motivación original del proyecto. Y hay que decirlo, también afectó al jugador, claro, él no ocultó su frustración. El principal incentivo, entonces, desapareció. Ahora, miremos el calendario. Contrato vence el 31 de diciembre. Fuentes periodísticas, bastante confiables, cercanas a la directiva, aseguran que no existen ni han existido hace poco negociaciones para renovar. Y eso no es casualidad, es una señal bastante clara de la postura del club. Sumemos a esto la llegada de Ignacio Ambriz. No es un simple cambio de entrenadores, se habla explícitamente de un cambio de proyecto. Entonces, para que Ambriz pueda moldear la plantilla a su gusto, implementar su filosofía y, muy importante, operar dentro de un presupuesto reajustado, pues liberar el salario de James, que no es bajo, se convierte en un movimiento estratégico, casi indispensable. Por más que James diga públicamente, quiero quedarme, quiero ganar un título, la realidad es que la directiva, con Jesús Martínez Murguía a la cabeza, no ha movido ficha para extender ese vínculo. Y no podemos ignorarlo. Existe una narrativa mediática fuerte en México, voces respetadas como la del periodista Paco Vela, que cuestionan abiertamente su liderazgo. La frase fue dura: «Perdo no lidera nada», y recuerdan supuestos patrones conflictivos en equipos anteriores, Rayo Vallecano, Sao Paulo. Para un técnico como Ambriz, que siempre prioriza la cohesión, el compromiso interno, proteger la armonía del vestuario es fundamental, sobre todo al inicio de un ciclo. Por lo tanto, la no renovación no hay que verla como un capricho ni un desprecio al talento. Es una decisión estratégica, fríamente calculada por el club, para optimizar recursos y alinear la plantilla con la visión del nuevo técnico. Es básicamente cerrar un capítulo que, perdió su razón de ser con la caída del Mundial de Clubes. Un momento ahí. Porque toda esa lógica financiera,
la del proyecto. Es entendible, claro, desde la perspectiva de la directiva, del nuevo técnico. Pero me parece que estamos dejando peligrosamente de lado lo más importante, el rendimiento. El rendimiento en la cancha. Hablemos con datos, datos duros, no con rumores o narrativas mediáticas que a veces todos sabemos tienen sus propias agendas. James Rodríguez ha jugado el 83.77% de los minutos posibles con León en 2025. 83.77%. Eso no me habla de un jugador desinteresado o problemático. Me habla de compromiso, de disponibilidad, de profesionalismo. Y no solo juega, produce. Acumula 4 goles y 8 asistencias en 28 partidos. Estamos hablando de 12 participaciones directas en goles del equipo. 12. Su precisión en pases además supera el 82%. Eso indica calidad, indica que participa en la construcción del juego. Estos no son números de aficionado, de un jugador cualquiera. Son cifras que demuestran que es influyente, decisivo para León. Y entonces contrastamos esto con su valor de mercado actual. 2,5 millones de euros. Sinceramente, parece una cifra irrisoria, casi un chiste, para un jugador con esa trayectoria, ese palmarés y sobre todo, con este rendimiento tangible reciente en la Liga MX. Entonces, la pregunta es, ¿ese riesgo del que tanto hablas, esas supuestas dificultades de manejo, no estarán tremendamente infladas por ciertos sectores? ¿O es que el mercado simplemente no valora la Liga MX como debería? Porque los números en cancha dicen otra cosa. Insisto en el punto clave. La exclusión del Mundial de Clubes fue un factor externo ajeno a James que dinamitó el proyecto original. Su frustración fue pública, sí, pero ¿quién no lo estaría en su lugar? Era el gran objetivo, vamos. Además, hay que ver la perspectiva del jugador. Él mismo ha vinculado su futuro a mantenerse competitivo para llegar bien al Mundial 2026 con Colombia. Su técnico nacional, Néstor Lorenzo, una voz autorizada, le aconsejó públicamente: busca un lugar donde te quieran, donde te den protagonismo. Entonces, si los rumores que circulan son ciertos, y Ambriz de verdad pidió su no renovación o planea darle un rol secundario, no es perfectamente lógico, hasta esperable, que James busque activamente una salida. Un destino donde le garanticen ser figura, como podría ser la MLS, para asegurar su puesto en el Mundial. Quizás el debate real no es si León descarta a James por problemático, sino si las circunstancias actuales, el proyecto que cambió, el nuevo técnico, las prioridades lógicas del jugador hacen que la separación sea inevitable. Y hasta conveniente para los dos, a pesar de su buen rendimiento. Entiendo la defensa basada en los números, sí, y son innegables sus aportaciones arriba. Nadie discute su calidad, eso está claro. Sin embargo, el fútbol es mucho más que estadísticas individuales, ¿estamos de acuerdo? Ignacio Ambriz, desde que llegó, ha sido muy claro, muy enfático. Exige compromiso interno, exige actitud, una adhesión total al grupo. Si las filtraciones periodísticas, que suelen tener una base real en estos casos, apuntan a que Ambriz pidió explícitamente la no renovación, si él, como cabeza de este nuevo proyecto, no lo ve como pieza central, o, peor aún, duda de su integración plena a la filosofía que quiere implementar, ¿qué sentido tiene forzar una relación que podrían hacer ya tensa? ¿Para qué mantener en la plantilla a un jugador, por muy talentoso y mediático que sea, si el técnico no confía al 100% en él a largo plazo o teme que afecte a la dinámica del vestuario? Sería empezar el proyecto mal, con el pie izquierdo. Pero ahí es donde yo encuentro una contradicción, ¿sabes? Porque sí, Ambriz pide compromiso. Perfecto. Pero también, recordemos que en su presentación dijo públicamente, refiriéndose específicamente a James, que va a disfrutar el fútbol bajo su mando. Entonces, ¿a qué versión le creemos? ¿A las filtraciones anónimas o a la declaración pública del propio técnico? Además, seamos honestos aquí, ¿realmente la Liga MX y el propio Club León se pueden dar el lujo de prescindir de un jugador del calibre de James, que está demostrando buen nivel? Descartarlo así, tan fácil, basándose en supuestos problemas de actitud que a menudo se magnifican o en narrativas que a veces huelen a otra cosa, ¿no representa un error estratégico garrafal?
¿No se está desechando un activo deportivo valioso por temores quizás infundados o simplemente por una conveniencia económica que se disfraza de decisión técnica? Es una pérdida de calidad, eso es innegable, para el equipo y para la liga en general. Yo no lo llamaría temores infundados, ¿sabes? Yo lo llamaría evaluación de riesgo. Y en el fútbol profesional, gestionar el riesgo es tan importante como fichar talento puro. Paco Vela, insisto, no es un improvisado. Cuando menciona patrones de comportamiento que supuestamente se vieron en Rayo Vallecano, en San Paulo, está poniendo sobre la mesa antecedentes que una directiva, un cuerpo técnico responsable tiene que considerar. Ambriz necesita construir cohesión, confianza, desde el día 1 para que su idea funcione. No puede permitirse focos de conflicto o jugadores que no estén 100% alineados. Y volvemos a lo económico. La inversión salarial de James es considerable. Sin la zanahoria del Mundial de Clubes para justificarla y con un proyecto nuevo que necesita recursos para reforzarse en otras áreas según la visión de Ambriz, realmente vale la pena asumir ese doble riesgo, el económico y el de la gestión del vestuario. Quizás la directiva, de forma muy pragmática, simplemente llegó a la conclusión de que el riesgo potencial supera el beneficio deportivo tangible en este nuevo contexto. Es una apuesta por la estabilidad del proyecto, en general. Disculpa, pero sigo sin estar convencido con ese argumento del riesgo. El riesgo mayor, el de verdad, ya se asumió cuando decidieron ficharlo, conociendo su historial y su salario, y James ha respondido. En la cancha. Los goles, las asistencias, los minutos jugados. Su rendimiento deportivo es hasta ahora incuestionable con la camiseta de León. La pregunta que yo sigo poniendo sobre la mesa es, ¿no será que la directiva está usando la llegada de Ambriz y la narrativa esta del cambio de proyecto como la coartada perfecta? ¿Como la excusa ideal para liberarse de un contrato costoso ahora que el gran objetivo del Mundial de Clubes se cayó y ya no justifica mantener esa inversión? Desde un punto de vista puramente financiero, es una salida muy conveniente para las arcas del club en este momento. Usar al nuevo técnico para justificar un ahorro me parece por lo menos cuestionable. Podemos debatir si es excusa o estrategia, ¿sí? Pero al final del día, todo club profesional busca optimizar sus recursos, tomar decisiones que considera mejores para su futuro, a mediano o largo plazo. El club necesita flexibilidad financiera y deportiva para respaldar el proyecto de Ambriz, en quien han puesto la confianza. Y por otro lado, como tú mismo señalaste citando a Néstor Lorenzo, James tiene una prioridad personal clarísima, totalmente legítima: llegar al Mundial 2026 en las mejores condiciones. Para eso necesita un entorno estable, donde se sienta querido y sobre todo donde tenga garantizado el protagonismo en la cancha. Si el León percibe dudas con el nuevo técnico, si siente que no será el eje, buscar otras opciones es lo más inteligente para él. Quizá la MLS, donde podría ser la estrella indiscutible de una franquicia, le ofrece justamente eso. Tal vez estamos ante una separación que, aunque no se diga así abiertamente, beneficia a ambas partes, dadas las circunstancias. Una especie de acuerdo tácito de seguir caminos diferentes. Es posible que estemos ante una convergencia de intereses, ¿sí? Que la salida acomode tanto al club como al jugador por distintas razones. Sin embargo, no podemos olvidar tan rápido que James llegó a portar el gafete de capitán en León, y que expresó públicamente su deseo de ganar algo con el equipo. Entonces, se le está cerrando la puerta de una manera un tanto injusta, basándose más en prejuicios, en filtraciones, en cálculos económicos que en su rendimiento deportivo real y actual. ¿O es él quien proactivamente está buscando una mejor vitrina premundialista en Estados Unidos, ante la incertidumbre que genera inevitablemente un cambio de técnico y un proyecto que ya no es el que le ofrecieron al principio? La verdad, como suele pasar, probablemente esté en un punto medio, con responsabilidades y motivaciones compartidas. ¿Coincido? Probablemente sea una combinación de factores. La prioridad de James es meridianamente clara, comprensible. El Mundial 2026 es su gran objetivo. León, por su parte, tiene su propia prioridad, igualmente legítima: construir un proyecto sólido, sostenible, bajo la batuta de Ambriz, asegurando la estabilidad del club. A veces, simplemente los caminos de un jugador estrella y un club se bifurcan. Y por razones válidas para ambos lados, No siempre tiene que haber un villano en la historia.
Atención, atención a toda la audiencia de Radio Debate Sport. Si este análisis profundo, si esta disección de la polémica les está pareciendo valiosa, les ayuda a entender mejor la situación, este es el momento perfecto para demostrarnos su apoyo. Queremos seguir trayendo estos debates a fondo, con argumentos, con diferentes perspectivas. Ayúdenos a crecer. La meta es llegar a los 1000 suscriptores. Denle al botón de suscribir ahora mismo. Es gratis y para nosotros significa muchísimo para poder continuar con este proyecto. Gracias de verdad por su apoyo. Y continuamos desmenuzando este tema. Hay un punto que mencionaste antes y que me parece crucial para entender, quizás, la postura del club. Esa disparidad tan marcada entre el rendimiento objetivo, las 12 participaciones de gol, el 80% de minutos y ese valor de mercado que tú llamas irrisorio, los 2.5 millones de euros. Tú sugieres que es una subvaloración injusta o una ineficiencia del mercado. Yo, en cambio, creo que ese precio tan bajo es precisamente el reflejo tangible de ese factor riesgo del que vengo hablando. Los clubes hoy en día no solo pagan por el talento puro, pagan también por la estabilidad, por la facilidad de gestión, por la previsibilidad. Un precio tan bajo para un jugador con ese nombre y esas estadísticas podría ser el mercado susurrando. Ojo, talento de élite, sí, pero ojo con la gestión interna, ojo con los antecedentes. Es el precio del riesgo percibido, creo yo. Es una interpretación posible, no lo niego, el mercado incorpora muchos factores, es cierto. Pero también podría ser, insisto, el peso de una narrativa mediática negativa que se ha instalado, o simplemente que el mercado no está pagando grandes cifras por jugadores de cierta edad que no están ya en las ligas top de Europa, independientemente de su rendimiento actual. Volviendo al consejo clave de Néstor Lorenzo, ve donde te quieran y te den protagonismo. Analicemos esa frase un segundo. ¿No te parece que implícitamente sugiere que James, o al menos su entorno, ya no percibe ese cariño o esa garantía de protagonismo en el León actual, especialmente con la llegada de Ambriz? Quizás Lorenzo, que conoce bien al jugador, ya captó esa tensión, esa incertidumbre en el ambiente. Es una señal potente, diría yo. Exactamente. Yo creo que apunta justo en esa dirección. Lorenzo le está diciendo, en esencia, prioriza tu objetivo mundialista por encima de todo. Si en León percibes dudas, si sientes que Ambriz no te considera un pilar fundamental y todos los indicios, los rumores apuntan ahí, más allá de las declaraciones diplomáticas del inicio, pues el consejo es clarísimo, busca otro lugar donde sí te den esa confianza y esos minutos. No puedes arriesgar tu preparación, tu puesto en el Mundial, por una lealtad a un club donde el nuevo técnico parece tener reservas significativas sobre tu rol. Y respecto a la narrativa mediática mexicana, no podemos subestimarla, ¿eh? En un ecosistema futbolístico tan apasionado y mediático como el mexicano, lo que dicen analistas influyentes como Paco Vela sí tienen un impacto. Penetra en la directiva, influye en la percepción de la afición, puede incluso afectar el ambiente dentro del vestiario. No digo que sea el factor decisivo, pero sí añade una capa de presión y contribuye a moldear esa percepción del riesgo James que creo está pesando en la decisión final del club. Entendido. Queda claro que la situación es multifacética. Hay presiones contractuales, está el rendimiento deportivo que es positivo, las ambiciones personales del jugador de cara al Mundial, el impacto innegable de la opinión mediática y ahora el factor determinante del cambio de dirección técnica, con todo lo que implica. Proyecto, filosofía, son muchas variables en juego. Para recapitular mi postura, entonces, desde una perspectiva estratégica, pragmática, la salida de James Rodríguez en diciembre se perfila como una decisión, casi inevitable y calculada por parte del Club León. Está motivada por una concatenación de factores: la desaparición del incentivo principal, el Mundial de Clubes, la llegada de Ignacio Ambriz con un proyecto deportivo y económico distinto que requiere recursos y cohesión total, la necesidad de optimizar el presupuesto salarial para reforzar otras líneas, y sí, también hay que incluir los constantes reportes y la narrativa existente sobre su supuesta difícil integración o esa falta de liderazgo que algunos críticos le achacan. Es una suma de elementos que apuntan lógicamente hacia el cierre de este ciclo. Y desde la otra orilla, la que yo he defendido aquí, vemos a un James Rodríguez que, números en mano,
ha tenido un rendimiento deportivo destacado, comprobable en la Liga MX. Un jugador cuyo valor de mercado actual, parece no reflejar en absoluto su contribución real en goles, en asistencias. Su posible salida podría interpretarse no tanto como un fracaso personal o una decisión basada únicamente en su carácter, sino más bien como una consecuencia de factores externos, incontrolables, la injusta exclusión del Mundial de Clubes y de la prioridad lógica, absolutamente entendible, del jugador de asegurar un rol protagónico indiscutible de cara al Mundial 2026, ante la incertidumbre y los rumores que ha generado el cambio de técnico en León. No necesariamente se va porque no funcionó, sino porque las circunstancias cambiaron drásticamente para ambas partes. Definitivamente, hay argumentos sólidos y evidencia concreta para sostener ambas perspectivas. La situación es compleja, como decíamos, no admite respuestas fáciles. Factores deportivos, económicos, contractuales, personales, mediáticos, están profundamente entrelazados aquí. No hay una única verdad absoluta, sino diferentes ángulos desde los cuales analizar la misma realidad. Y precisamente por esa complejidad, porque sabemos que hay distintos puntos de vista, queremos escuchar la opinión de nuestra apasionada audiencia de Radio Debate Sport. La pregunta que les dejamos hoy es: con toda la información que hemos puesto sobre la mesa, con estos argumentos contrastados, ¿con cuál de estas dos posturas se identifican más ustedes? ¿Y por qué? ¿Creen que el Club León hace bien en dejar ir a James, priorizando quizás la estrategia a largo plazo del proyecto Ambriz y esa gestión de riesgos? ¿O consideran que es un error estratégico y deportivo mayúsculo dejar partir a un jugador de su calibre y con su rendimiento actual? Queremos leerlos, de verdad. Déjenos su comentario aquí abajo, compartan este debate con otros fanáticos del fútbol para que la conversación siga creciendo, siga enriqueciéndose. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo análisis a fondo. Aquí, en Radio Debate Sport. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan fielmente y participan en estos debates. Esto fue Radio Debate Sport. Analizando la jugada, siempre, más allá del simple resultado. Hasta la próxima.